con la sensación extraña de que el aire estaba más pesado de lo normal, como si algo invisible me oprimiera el pecho antes siquiera de entender por qué. Venía de hacer unas compras rápidas cuando escuché un sonido ahogado, casi imperceptible, que venía del fondo de la casa. Avancé despacio, dejando las bolsas en el suelo, siguiendo ese llanto contenido que me heló la sangre. Y entonces la vi. Mi hija estaba sentada en el borde del sofá, con el rostro entre las manos, temblando como una niña asustada, incapaz de articular palabra. Sus hombros subían y bajaban de manera irregular, como si respirar le doliera. Corrí hacia ella y me arrodillé frente a su cuerpo encogido. Le tomé el rostro con cuidado, levantándole la barbilla. Tenía los ojos enrojecidos, la mirada perdida, los labios partidos como si hubiera pasado horas mordiéndose por dentro. «Hija, ¿qué pasó?», le pregunté con un nudo en la garganta. Ella intentó hablar, pero solo salió un sollozo roto, desesperado. En ese instante apareció mi yerno desde el pasillo, con una expresión de desconcierto mal ensayado. «Suegra, cuando yo llegué, ella ya estaba así. No tengo idea de lo que pasó», dijo con una voz extrañamente calma para la escena que tenía delante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en su tono no encajaba. No era preocupación, tampoco sorpresa. Era una neutralidad peligrosa. Miré a mi hija otra vez. Tenía marcas en las muñecas, apenas visibles, enrojecidas. Él siguió hablando, explicando situaciones vagas, que ella estaba muy sensible, que discutieron por una tontería, que quizá era un ataque de ansiedad. Yo escuchaba, pero algo dentro de mí gritaba que aquello no era toda la verdad. Mi hija evitaba mirarlo. Sus ojos se clavaban en el suelo como si temiera levantar la vista y confirmar una pesadilla. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Con manos temblorosas, ayudé a mi hija a levantarse y la llevé hasta su antigua habitación, la que siempre mantenía lista por si ella necesitaba volver. La recosté en la cama despacio, como si cualquier movimiento pudiera romperla aún más. Le limpié el rostro con una toalla húmeda, le acomodé el cabello detrás de la oreja, como hacía cuando era niña y regresaba llorando de la escuela. No dejaba de mirarme, pero en sus ojos había una súplica que me aterraba. Quería hablar, pero no podía. El miedo la tenía amarrada por dentro. Mi yerno se quedó apoyado en el marco de la puerta unos segundos, observándonos en silencio. «Voy a preparar un té», dijo finalmente, y se marchó. Apenas salió de la habitación, mi hija agarró con fuerza mi muñeca. Sus dedos estaban helados. «Mamá», susurró sin aire. «Estoy aquí», le respondí apretándole la mano. Intentó decir algo más, pero el llanto volvió a sacudirle el cuerpo. La abracé contra mi pecho, sintiendo que algo muy grave había ocurrido bajo ese techo que ahora me parecía extraño. Cuando fui a la cocina, vi a mi yerno de espaldas, revolviendo una taza con movimientos lentos. «Necesita descansar», comentó sin girarse. «Está muy alterada». Lo miré fijamente, tratando de encontrar en su postura alguna señal de culpa. «Lo que necesita es decir la verdad», respondí. Él se giró entonces, sonriendo levemente, como si mis palabras fueran una exageración de madre nerviosa. «Aquí no pasó nada, suegra. Solo una discusión sin importancia», aseguró. Regresé a la habitación con el té, pero mi hija no lo quiso. Solo quería que me quedara a su lado. Me senté en la silla junto a la cama y no dejé de observarla. Su respiración se fue calmando poco a poco, pero su cuerpo seguía rígido, en alerta. Cada vez que mi yerno pasaba por el pasillo, ella se tensaba. Ese detalle confirmó mis sospechas. El miedo no nace de la nada. El miedo es respuesta. Pasaron las horas lentamente. La noche cayó, y con ella un silencio incómodo se apoderó de la casa. Él se encerró en su despacho. Mi hija, agotada, se quedó dormida por momentos, sacudida por pequeños sobresaltos. Yo no pegué los ojos. Me levanté una vez para ir al baño y al pasar por la puerta del despacho vi que estaba abierta. Dentro, sobre el escritorio, reconocí algo que me hizo detener el paso. El monitor de las cámaras de seguridad estaba encendido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Esas cámaras las habíamos instalado tiempo atrás por recomendación mía, cuando el barrio empezó a ponerse inseguro. Mi yerno siempre se mostró indiferente con ellas, casi molesto. Me acerqué despacio, asegurándome de que él no estuviera cerca. En la pantalla se veían varias tomas de la casa: la sala, el pasillo, la entrada, el patio trasero, todo en tiempo real. Pero algo me llamó la atención de inmediato. Retrocedí la grabación unas horas, usando el registro del sistema. Busqué el momento en que había salido de casa para hacer las compras. En la pantalla vi a mi hija caminando por la sala, colocando unos objetos sobre la mesa. Minutos después apareció él. Al principio hablaban. No podía oír el sonido, pero el lenguaje corporal era evidente. Ella gesticulaba nerviosa. Él cruzaba los brazos, dominante. De pronto, él avanzó bruscamente. Mi hija retrocedió. Vi claramente cómo la sujetó de las muñecas. Sentí que el estómago se me desplomaba. Ella forcejeaba, tratando de soltarse. Él la empujó contra el respaldo del sofá. Sus labios gritaban algo que yo no podía oír. Después ocurrió lo que jamás podré borrar de mi memoria. Él levantó la mano y la golpeó. Una vez, luego otra. Mi hija cayó al suelo, y él siguió encima de ella gritándole, sacudiéndola. Después se detuvo de golpe, miró hacia la cámara, y en ese instante entendí algo aún peor. Sabía perfectamente que estaba siendo grabado. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Las piernas me flaquearon. Seguía mirando, paralizada, mientras él finalmente se apartaba de mi hija caída en el suelo. Ella se quedó inmóvil varios segundos. Cuando logró incorporarse, su rostro estaba desfigurado por el dolor y el terror. Minutos después, yo aparecía en la grabación entrando a la casa. Apagué el monitor con un temblor que me recorría todo el cuerpo. Ahora entendía por qué mi hija no podía hablar. Ahora entendía todas sus miradas, sus manos temblorosas, su llanto sin voz. No era una discusión, no era ansiedad, era violencia, era terror, era una jaula invisible dentro del mismo hogar que debía protegerla. Y entonces supe, con una claridad brutal, que mi yerno no solo había mentido, sino que había cruzado un límite del que no había regreso. Esa noche, mientras mi hija dormía exhausta y él fingía normalidad a pocos metros de nosotras, yo tomé una decisión silenciosa. No llamé a nadie, no lo enfrenté, no hice escándalo, porque todavía no era el momento. Primero debía entender hasta dónde llegaba su crueldad, y después, recién después, llegaría mi venganza. No dormí esa noche. Permanecí sentada junto a la puerta de la habitación de mi hija, escuchando su respiración entrecortada, como si cada sueño fuera una lucha silenciosa por mantenerse con vida. Cada tanto, se movía inquieta y murmuraba palabras incomprensibles. Yo me limitaba a apoyarle la mano en el hombro, muy suave, para que supiera que no estaba sola. Del otro lado del pasillo, mi yerno caminaba de un lado a otro como si nada hubiese ocurrido. El simple sonido de sus pasos me hervía la sangre. Mientras observaba el rostro cansado de mi hija, recordé el día en que me habló por primera vez de él. Estaba ilusionada, feliz, con esa luz en los ojos que solo da el enamoramiento. Me dijo que era atento, trabajador, protector. Yo la vi florecer en los primeros meses de ese noviazgo. Se reía más, se arreglaba con ilusión, soñaba con una vida que creía segura. Nada en ese entonces me hizo sospechar que estaba caminando hacia su propia prisión. Cuando se casaron, noté los primeros cambios sutiles. Ella empezó a llamarme menos. Ya no venía sola a visitarme. Él siempre estaba presente, como una sombra educada. Contestaba por ella, decidía por ella, planeaba por ella. Yo, ingenua, confundí ese control con cuidado. «Es muy atento», le decía a mis amigas. Hoy esas palabras me queman por dentro. Con el tiempo, las excusas comenzaron a multiplicarse. No puede venir, está cansada. Yo prefiero que descanse en casa. Es mejor que no salga tanto. Mi hija fue quedando aislada lentamente de todo lo que la unía al mundo, de sus amigas, de sus costumbres, incluso de mí. Cada vez que yo le preguntaba si estaba bien, ella respondía con una sonrisa apurada que nunca llegaba a sus ojos. Años después, supe que el control no empezó con los golpes,
sino con algo mucho más peligroso, la duda sembrada en su propia mente. Él la convencía de que no sabía decidir, de que exageraba, de que malinterpretaba todo. Le decía que era sensible, inestable, emocionalmente frágil. Poco a poco, ella comenzó a desconfiar de su propio juicio, y cuando una mujer deja de confiar en sí misma, queda indefensa ante cualquier monstruo. Al amanecer, preparé café y regresé a su habitación. Mi hija estaba despierta, mirando el techo con los ojos abiertos, inmóviles. Me senté a su lado. «Hija», susurré. Ella me miró con los ojos llenos de miedo. «Él no puede saber que viste las cámaras», dijo con la voz temblorosa. Eso fue todo lo que necesitó para romperse. Se tapó el rostro con las manos y comenzó a llorar sin control, como una niña perdida. Yo la abracé con fuerza, sintiendo cómo el dolor que me había ocultado durante años caía ahora sobre mí como una tormenta retenida demasiado tiempo. «Mamá, yo pensé que podía soportarlo», confesó entre sollozos. Al principio no me pegaba, solo gritaba, luego empujones, después bofetadas, y después ya no hubo límites. Cada palabra suya era como una cuchillada en mi pecho. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté con la voz rota. «Porque él siempre decía que si hablaba contigo, tú morirías del susto, que te enfermarías, que sería mi culpa». Cerré los ojos, comprendí su silencio. La había convertido en prisionera usando mi propia vida como amenaza. «Anoche», continuó, «discutimos porque encontré unos mensajes en su teléfono, de otra mujer. Cuando le reclamé, se descontroló. Me agarró, me tiró al suelo, y me dijo que nadie me creería, que yo era una inútil». Mis manos temblaban de rabia y culpa. «Nunca más volverá a tocarte», le prometí. «Te lo juro». «Él es peligroso, mamá», susurró. «Cuando se entera de que pierde el control, no se detiene». Yo ya lo sabía. Lo había visto en las cámaras. Lo había sentido en cada gesto fingido de normalidad. Salí de la habitación con el corazón convertido en piedra. Mi yerno estaba en la cocina, mirando su teléfono con total calma. Levantó la vista y sonrió. «Buenos días, suegra». «Buenos días», respondí con una frialdad que lo hizo parpadear. «¿Cómo está ella?» «Descansando». Él se acercó y apoyó una mano sobre mi hombro, con una familiaridad que ahora me repugnaba. «Déjela tranquila. A veces dramatiza mucho». Sentí que mi cuerpo entero se tensaba, pero contuve cada impulso de golpearlo, de gritarle, de arrancarle la máscara en ese mismo instante. Sabía que aún no podía hacerlo. Todavía no. Esa mañana comencé a observarlo con otros ojos. Cada gesto suyo tomó un nuevo significado. Cada sonrisa, una amenaza. Cada palabra amable, una mentira calculada. Vi cómo revisaba puertas, cómo se asomaba al pasillo para escuchar si mi hija hablaba conmigo. Vi cómo controlaba sus movimientos sin tocarla siquiera. El abuso no siempre deja marcas visibles. A veces se instala en el aire. Por la tarde fingí salir a hacer un trámite. En realidad, necesitaba pensar. Caminé varias cuadras sin rumbo, con el recuerdo de la grabación ardiendo en mi mente. Sabía que tenía una prueba poderosa, pero también sabía que si la enfrentaba sin estrategia, podría desatar algo irreversible. Regresé a casa al anochecer. Mi hija estaba en su cuarto, nerviosa. Él estaba sentado en la sala, como si fuera el dueño de todo, de todos. «Suegra», dijo, «esta situación ya se está volviendo incómoda. Quizás sea mejor que usted regrese a su casa mañana». Lo miré a los ojos por primera vez con verdadera firmeza. «Mi hija se queda conmigo. Ella es mi esposa», respondió con tono duro. «Y es mi hija antes que nada». Sus ojos se oscurecieron por un segundo, pero volvió a sonreír. «Mañana hablaremos con calma». Esa noche, mientras fingía dormir, escuché la puerta del dormitorio de mi hija cerrarse con llave desde afuera. Mi sangre se congeló. Me levanté sin hacer ruido y fui hasta la puerta. Estaba bloqueada. Ahí comprendí algo aterrador. Él ya sospechaba que algo había cambiado. Y yo, con el corazón en la garganta, supe que el tiempo se estaba agotando. Esa madrugada apenas respiré. Me quedé sentada frente a la puerta de la habitación de mi hija, con la certeza de que una cerradura de metal estaba siendo lo único que la mantenía separada de mí. Del otro lado del pasillo, él se movía con pasos controlados, casi silenciosos, como un depredador cuidando su territorio.
Cada ruido me hacía saltar el corazón. Cada crujido del piso me recordaba que yo estaba dentro de la casa de un hombre capaz de golpear a su propia esposa sin titubear. Cuando amaneció, escuché la llave girar. Me puse de pie de inmediato. La puerta se abrió lentamente y mi hija apareció pálida, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. Él estaba detrás, con una taza de café en la mano, como si nada fuera extraño. «Buenos días, suegra», dijo con una calma que me resultó monstruosa. Al final, dormimos todos. Yo abracé a mi hija con fuerza, ignorándolo por completo. Ella se aferró a mí como si yo fuera un salvavidas en medio del naufragio. Su cuerpo temblaba. «Hoy nos vamos», le susurré al oído. Ella asintió apenas, con movimiento mínimo, temerosa de que él pudiera leer nuestros gestos, incluso sin mirar. Durante el desayuno, el silencio fue una olla a punto de estallar. Él hablaba de asuntos triviales, del clima, del trabajo, de una supuesta reunión por la tarde. Yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, en las cámaras, en las grabaciones, en cada segundo guardado como una bomba de tiempo. «Necesito salir a hacer unas compras», dije de pronto, mirándolo fijamente. «Mi hija viene conmigo». Sus ojos se clavaron en los míos un instante interminable. «No se siente bien», respondió. «Es mejor que se quede». «Ya decidí», repliqué sin elevar la voz. «Yo me hago responsable». Vi la tensión cruzar su mandíbula. Sabía que no podía impedirlo sin levantar sospechas. Forzó una sonrisa. «Como quiera». Salimos de la casa con el corazón acelerado. Caminamos varias cuadras sin hablar. Mi hija apretaba mi mano con tanta fuerza que me dolían los dedos. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, entramos en una cafetería pequeña. Nos sentamos en el rincón más discreto. «Mamá», susurró, «anoche me amenazó». «¿Qué te dijo?» «Que si intentaba irme contigo, te haría quedar como una loca, que diría que tú me estás manipulando». Sentí rabia, pero también una claridad terrible. Él ya estaba preparando el terreno. «Por eso necesitamos pruebas», le dije. «No solo para denunciarlo, sino para protegerte». «Él controla todo en la casa», respondió. «Llaves, dinero, cámaras, mi teléfono». «No controla las copias», murmuré. Regresamos a la casa horas después. Yo actué con normalidad, pero por dentro cada paso estaba medido. Él nos observaba desde el sofá, como si contara los segundos. En cuanto vi la oportunidad, fui hasta el despacho como la noche anterior, pero esta vez tenía un plan claro. Encendí el monitor y revisé grabaciones de días anteriores. No solo la agresión, revisé todo. Y entonces vi lo que realmente me heló la sangre. Observé cómo él revisaba el bolso de mi hija cuando ella salía. Cómo contestaba sus mensajes desde su propio teléfono fingiendo ser ella. Cómo cambiaba horarios. Cómo hablaba con alguien por teléfono, siempre de espaldas a la cámara. Y, lo más terrible, vi otro episodio de violencia que mi hija jamás se había atrevido a contarme. Lo vi empujarla contra la pared de la cocina. La vi caer de rodillas. Escuché su grito mudo. Y vi cómo, al final, él se arrodillaba fingiendo arrepentimiento. Como si el perdón fuera parte del ritual. Sentí que el estómago se me revolvía. Necesité sentarme para no caer. Guardé copias en un pendrive que llevé oculto en el abrigo. Cada archivo era un puñal, pero también una llave. Cuando salí del despacho, él estaba frente a la puerta. «¿Buscaba algo, suegra?» Mentí sin pestañear. Los documentos de la factura del gas. Se quedó mirándome unos segundos más de lo normal. Sentí que podía oír mis propios latidos. Finalmente se hizo a un lado. «Están en la cocina». Comprendí que ese hombre no solo era violento, era inteligente, y estaba cada vez más alerta. Esa tarde fingí estar ocupada ordenando la casa. En realidad, estaba observándolo. Cada gesto suyo confirmaba mi temor. Se movía con prisa, revisaba ventanas, cerraduras, puertas. Ya sospechaba que algo no iba según su control. Al anochecer, mi hija se acercó a mí temblando. «Mamá, él dice que mañana tenemos que viajar, que es urgente». «¿Viajar a dónde?» «No lo sé. Dice que así estaremos lejos de problemas». Eso solo podía significar una cosa: huida. «No vas a ir a ningún lado con él», le dije con firmeza. «Tengo miedo», confesó con un hilo de voz. «Si se da cuenta de que tú sabes todo», le tomé el rostro entre las manos. «El miedo ahora lo va a tener él».
Cuando se durmió, yo no pegué los ojos. Pasé la noche revisando mentalmente cada paso. Tenía pruebas, tenía testimonio, pero aún necesitaba algo más fuerte, una acción que lo dejara sin salida. A las 3 de la madrugada escuché ruidos en el despacho. Me levanté en silencio y miré por la rendija de la puerta. Lo vi guardando papeles dentro de una carpeta. Luego sacó una bolsa negra. La abrió y comenzó a meter objetos, documentos, sobres, un teléfono viejo. Estaba destruyendo huellas. Volví a mi cuarto sin hacer ruido, con el pulso desbocado. Al amanecer ya sabía que no podía seguir esperando. Si él se iba con mi hija, todo se perdería. Durante el desayuno, fingió normalidad otra vez. Salimos en 2 horas, anunció. Mi hija no va a ir, respondí sin rodeos. Él me miró como si no hubiera entendido. ¿Cómo dice? Que no voy a permitir que mi hija viaje contigo. El aire se volvió pesado. Mi hija se quedó inmóvil. Usted no decide eso, dijo él lentamente. Hoy sí, respondí. Y si insistes, llamaré a la policía. Por primera vez vi el odio desnudo en su rostro. No te atreverías. Prueba. Hubo un silencio que pareció eterno. Luego sonrió, pero esa sonrisa ya no era amable. Está bien, dijo. No viajamos hoy. Se levantó de la mesa y salió. Mi hija me miró aterrada. Mamá, él no se va a quedar tranquilo. Lo sé, respondí. Por eso esto va a terminar muy pronto. Esa misma tarde hice las primeras llamadas. No a la policía aún. A personas que podrían ayudarme a entrar por la puerta correcta. Abogados, asistentes sociales, un contacto antiguo de un juzgado. El círculo se estaba cerrando, y él todavía no lo sabía. Desde el momento en que hice aquellas llamadas, supe que ya no había marcha atrás. El aire dentro de la casa se volvió distinto, como si cada pared escuchara, como si cada objeto fuera testigo mudo de lo que estaba por estallar. Mi yerno se movía con una calma fingida que me resultaba aún más peligrosa que su ira. Lo observé preparar un café, acomodar sus papeles, salir al patio y hablar por teléfono en voz baja. Cada gesto suyo era una advertencia silenciosa. Él también estaba moviendo sus piezas. Mi hija apenas habló durante la mañana. Se mantenía cerca de mí como si mi presencia fuera el único escudo que le quedaba. Yo sentía su miedo impregnado en mi propia piel. Cada vez que él cruzaba el pasillo, ella se estremecía. Yo, en cambio, fingía tranquilidad. Sabía que cualquier signo de nerviosismo aceleraría sus planes. Cerca del mediodía sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Él fue quien abrió. En la puerta había un hombre joven, traje oscuro, carpeta bajo el brazo. Un notario. Lo reconocí porque alguna vez trabajó con asuntos de una vecina. Vengo por unos papeles que debían firmarse hoy, dijo con voz neutra. Mi yerno me miró de reojo, sorprendido. Yo no dije nada. Él improvisó. Ah, sí, claro, respondió. Pase. Entraron al despacho. Yo me acerqué lentamente, lo suficiente para escuchar sin ser vista. El contrato de venta ya está listo, dijo el notario. Solo falta la firma de su esposa. No podrá firmar hoy, respondió mi yerno con rapidez. Está indispuesta. Entonces tendremos que reprogramar, dijo el hombre. Hubo un silencio tenso. No es necesario, dijo mi yerno. Puedo firmar yo. Necesito su poder legal, respondió el notario. Sentí un golpe seco en el pecho. Venta, firma, poder. Todo encajaba demasiado bien con lo que había visto en las cámaras la noche anterior. El notario se marchó minutos después, visiblemente incómodo. Cuando mi yerno salió del despacho, su rostro ya no ocultaba la irritación. Suegra, dijo con voz controlada. Necesito hablar con usted. Dime, respondí. ¿A quién llamó usted ayer? Me quedé en silencio. Sé que estuvo haciendo llamadas, insistió. No creo en coincidencias. Llamé a quien tuve que llamar, respondí, para proteger a mi hija. Su mandíbula se tensó. Está exagerando una situación doméstica, dijo, y está poniendo en riesgo cosas muy serias para ti, repliqué. Mi hija, que escuchaba desde la puerta de su habitación, dio un paso atrás. Él la miró con frialdad. Vuelve a tu cuarto. Ella no se movió. No, dijo por primera vez con voz firme. El silencio fue devastador. Él me miró con furia contenida. Usted la está envenenando contra mí. No, respondí.
Tú mismo te desenmascaraste. No gritó, no golpeó nada. Esa calma suya era mucho peor. Creo que es momento de que usted se vaya de esta casa, dijo mirándome fijamente. Su presencia solo está confundiendo a mi esposa. Yo no me voy sin mi hija, respondí. Sus ojos brillaron con una luz oscura. Entonces ambas tendrán problemas. Esa frase cayó como una sentencia. Horas después, mientras él se duchaba, mi hija se acercó a mí con los ojos desbordados. Mamá, encontré esto en el cajón de su escritorio, susurró. Me mostró unas hojas. Eran impresiones de correos electrónicos, fechas, cifras, direcciones. Todo hablaba de una operación de venta de un terreno que estaba a nombre de mi hija. Un terreno heredado de su abuelo, su herencia. Me lo iba a quitar, dijo ella con la voz rota. Y para eso necesitaba afastarte, o silenciarte, respondí con un nudo en la garganta. Seguimos revisando. Había más. Solicitudes de préstamos, avales, intentos de transferencias bloqueadas por falta de firma. Todo indicaba desesperación. Él estaba hundido económicamente y había decidido salvarse usando a mi hija como moneda. Cuando regresó de la ducha, nos encontró sentadas juntas con los papeles sobre la mesa. Se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, preguntó. La verdad, respondí. Su rostro cambió por completo. Ya no se molestó en fingir. Esto no es asunto suyo. Es el asunto de mi hija, le dije. Y también el mío. Se acercó con pasos lentos. Usted está interfiriendo en algo que no comprende. Comprendo que la golpeaste, la robaste, la encerraste y ahora pretendes llevártelo todo. Por primera vez vi miedo en su mirada. Miedo real, porque había sido descubierto. No sabes con quién te estás metiendo, murmuró. Eso mismo pensé yo cuando vi las grabaciones, respondí. Mi hija alzó la cabeza. La viendí desde la cámara del despacho, dije. Toda tu violencia, todo tu teatro. Se quedó inmóvil. Cada segundo, continué. Cada empujón, cada mentira. Se giró de pronto hacia mi hija. Tú no habrías sido capaz de hacerlo sola. No estuve sola, respondió ella con voz firme. Esta vez estuve con mi madre. El silencio que siguió fue como una cuerda a punto de romperse. Él dio media vuelta sin decir palabra y regresó al despacho. Escuchamos golpes, cajones, papeles arrugados. Mamá, susurró mi hija. Tengo miedo. Yo también, respondí. Pero ya no vamos a retroceder. Minutos después regresó con una carpeta bajo el brazo. Voy a salir un momento, anunció. Necesito resolver un asunto. No te lleves nada de esta casa que no te pertenezca. Le advertí. Me miró con desprecio. Esto va a acabar mal. Salió dando un portazo. Yo supe en ese instante que su desesperación acababa de cruzar un punto de no retorno. Ya no se trataba de discusiones. Ya no era solo control. Era una amenaza abierta. Pasé la tarde preparando mentalmente el siguiente movimiento. Llamé a una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Le conté todo con voz serena, como si hablara de otra vida. Me pidió copias de inmediato. Necesito pruebas hoy mismo, dijo. No mañana, las teníamos. Esa noche, él no regresó a cenar. Mi hija apenas probó bocado. A medianoche, el sonido de su auto entrando al garaje nos hizo contener la respiración. Lo escuchamos caminar con pasos pesados por la casa. No entró a la habitación. No habló. Solo se encerró en el despacho nuevamente. Desde su habitación, mi hija me miró con ojos llenos de pánico. Algo va a pasar, mamá, susurró. Yo también lo sentía. Esa quietud era demasiado calculada. Me acerqué a la puerta del despacho sin hacer ruido. Desde dentro llegaban murmullos. Estaba hablando por teléfono. Todo se complicó, decía. Pero aún se puede arreglar. Sí, esta misma noche. Di un paso atrás, con el corazón desbocado. Regresé junto a mi hija. Prepárate, le susurré. Esta noche tomaremos nuestra decisión final, porque ya no se trataba solo de denunciar. Ahora se trataba de sobrevivir. Esa madrugada, el sueño no llegó para ninguna de las dos. Mi hija permanecía sentada en la cama, con la espalda apoyada en la pared y las manos apretadas contra el pecho, como si temiera que su propio corazón pudiera delatarla con cada latido. Yo caminaba de un extremo a otro de la habitación en silencio, intentando escuchar cualquier movimiento al otro lado de la puerta. Desde el despacho no salía ningún sonido.
Esa quietud era todavía más inquietante que sus gritos. Cuando el cielo empezó a aclarar ligeramente por la ventana, me acerqué a mi hija y me senté a su lado. «Hija, ya no podemos seguir así», le dije en voz baja. «Necesito saber todo, aunque duela». Ella cerró los ojos con fuerza. Durante unos segundos no habló. Su respiración se volvió irregular. «Nunca te conté lo peor, mamá», susurró al fin, porque tenía vergüenza, porque pensé que si lo decía en voz alta se volvería real. Le tomé las manos con suavidad. «Nada de lo que él te hizo es culpa tuya». Su cuerpo empezó a temblar. «El primer golpe fuerte no fue el día que viste en las cámaras», dijo. «Fue hace más de un año. Discutimos por el dinero. Yo le pedí cuentas de algo que no cuadraba. Se acercó demasiado, y de pronto sentí el sabor metálico en la boca. Me caí contra la mesa. Él se arrodilló después llorando, diciendo que había perdido el control, que nunca volvería a pasar. Sentí que algo me desgarraba por dentro. Y volvió a pasar», susurré. «Sí», respondió. Y cada vez era peor. Me quitó el teléfono varias veces. Controlaba mis horarios. Me decía que tú no me entenderías, que tú siempre elegías ponerte de mi lado y que eso lo enfurecía. Una lágrima rodó por su mejilla. «Una noche me dijo algo que nunca olvidé», continuó. «Tu madre ya vivió demasiado. Nadie sospecharía si algo le pasara». Me llevé la mano a la boca para ahogar el grito. «Por eso tenía tanto miedo de hablar», dijo. «Porque él no solo me estaba destruyendo a mí, también estaba planeando algo contra ti». Ese fue el momento exacto en que dejé de sentir rabia y empecé a sentir otra cosa mucho más peligrosa. Una calma fría, lúcida, despierta. «¿Te obligaba a firmar papeles?», le pregunté. Asintió. Decía que eran trámites del banco. Un día me di cuenta de que había firmado documentos de un terreno sin darme cuenta. Cuando lo enfrenté, fue la paliza que viste en la cámara. En ese instante comprendí toda la magnitud del infierno en el que había vivido mi hija. De pronto escuchamos pasos en el pasillo. Ambos nos quedamos en silencio. Él se detuvo frente a la puerta. Yo sentía que el corazón quería salirse del pecho. «Sé que están despiertas», dijo desde afuera. «Tenemos que hablar». Mi hija clavó sus uñas en mi brazo, aterrada. Yo respiré hondo. «Habla desde ahí», respondí. «Esto ya se salió de control», dijo con voz firme. «Voy a irme por unos días, pero cuando vuelva, quiero a mi esposa en casa, sin interferencias». «No volverás a tocarla», dije. Él soltó una risa seca. «Usted no manda aquí, suegra». «Te equivocas», respondí. «Ahora manda la verdad». Hubo un silencio breve. Luego se escuchó cómo se alejaba. Mi hija se desplomó en mis brazos. «Mamá, él va a vengarse», susurró. «Lo sé», respondí. «Por eso vamos a adelantarnos». Saqué el pendrive del bolsillo interior de mi abrigo. «Aquí está todo», le dije. «Las cámaras, los correos, los papeles. Tu testimonio también cuenta, hija, pero tienes que estar preparada». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y determinación. «Estoy cansada de tener miedo», dijo. «Estoy lista». Y fue en ese instante exacto, cuando mi hija decidió dejar de callar, que supe que ya nada volvería a ser igual. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa misma mañana llamé a la abogada. Le expliqué con exactitud todo lo que mi hija había confesado. Su tono cambió al instante. «Esto ya no es solo violencia doméstica», dijo. «Hay fraude, coacción, apropiación indebida y amenaza de muerte. Saquen a su hija de esa casa hoy mismo». Colgamos. No podíamos perder ni un minuto más. Empaqué algunas cosas en una bolsa. Mi hija temblaba mientras sacaba ropa del armario. Él no estaba en casa. Aprovechamos ese breve margen de silencio. «¿Y si vuelve?», preguntó con pánico. «Ya no estará solo si vuelve», respondí. «La ley ya camina de nuestro lado». Salimos de la casa con el corazón en la garganta, sin mirar atrás. Subimos a un taxi. Cuando el vehículo se puso en marcha, vi por el espejo retrovisor la fachada de la casa hacerse cada vez más pequeña. Mi hija empezó a llorar con un llanto distinto, no de terror, sino de liberación. «Estoy saliendo, mamá», dijo. «Estoy escapando de verdad». «No estás escapando», corregí. «Estás recuperando tu vida».
Horas después, nos encontramos en el despacho de la abogada. Mi hija entregó su testimonio con voz temblorosa pero firme. Yo dejé las pruebas sobre la mesa. La abogada las revisó una por una con gesto grave. «Con esto podemos solicitar medidas de protección inmediatas», dijo. «Y una orden de alejamiento, hoy mismo». Sentí alivio, pero también una tensión profunda. Sabía que cuando él recibiera la notificación, la máscara caerían para siempre. Y así fue. Esa misma noche mi teléfono sonó. Era su número. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente atendí. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó sin rodeos. «A salvo de ti», respondí. Hubo un silencio breve, cargado de una furia contenida. «Te vas a arrepentir», dijo. «Eso mismo deberías habértelo dicho antes de levantarle la mano». Colgué. Mi hija me miró con miedo. «Mamá, él no va a rendirse». La miré a los ojos. Yo tampoco. Esa noche dormimos por primera vez lejos de él. Pero las verdaderas consecuencias apenas estaban a punto de comenzar. El lugar donde nos refugiaron era pequeño, discreto, elegido para no llamar la atención. Una habitación de paredes claras, con una cama para mi hija y un sofá estrecho para mí. Desde la ventana se veía solo un trozo de calle y un árbol torcido por el viento. Nada que delatara nuestra presencia. Aún así, yo seguía mirando cada sombra como si escondiera una amenaza. La orden de alejamiento había sido solicitada, pero todavía no estaba activa. Ese vacío legal era un abismo. Mi hija dormitaba por ratos, agotada por todo lo vivido. Yo no podía dormir. Tenía la mente trabajando sin descanso, uniendo piezas, repasando pruebas, anticipando movimientos. Lo conocía lo suficiente para saber que no se quedaría quieto. Un hombre como él nunca acepta perder. Nunca. Al caer la tarde, la abogada llamó. «Tu yerno ya fue notificado», dijo. «Está furioso. Intentó entrar en la casa esta mañana. La policía lo retiró». Mi hija se incorporó de golpe al oírlo. «¿Intentó entrar?», susurró. «Sí», respondió la abogada. «Y eso ya juega a nuestro favor. Pero debemos avanzar rápido. No basta con la orden de alejamiento. Si queremos cerrarle todas las salidas, necesitamos desenmascarar también el fraude económico». Colgué con el corazón acelerado. Ahí estaba el punto clave. No bastaba con proteger a mi hija del hombre que la golpeaba. Teníamos que derrumbar al hombre que robaba, que estafaba, que vivía de mentiras. Solo así quedaría verdaderamente vencido. Me acerqué a mi hija. «Él va a buscar venganza», le dije. «Pero ahora somos nosotras las que vamos a mover las fichas». «¿Cómo?», preguntó con los ojos llenos de miedo. Respiré hondo, dejándolo pensar que aún conserva algo de control. Mi hija frunció el ceño. «¿Quieres que vuelva a hablar con él?». «No directamente», respondí. «Quiero que él crea que tú dudas, que estás confundida, que quizá regresarías si se calma. Necesitamos que cometa errores, y los cometerá si cree que todavía te domina». Ella tembló. «Mamá, solo de pensar en escucharlo me paraliza». Le tomé el rostro entre las manos. «No estarás sola. Yo estaré contigo todo el tiempo, y la policía también. Pero necesitamos que baje la guardia». El silencio se apoderó de la habitación mientras ella lo pensaba. Vi pasar por su mirada años de humillación, de violencia, de miedo. Finalmente asintió. «Lo haré», susurró. «Por nosotras». Esa misma noche, desde un teléfono seguro, le escribió un mensaje breve. «Necesito hablar contigo. No sé qué hacer. Estoy confundida». La respuesta llegó casi de inmediato. «Vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Tu madre te está manipulando». Sentí rabia al leerlo, pero también supe que el anzuelo había funcionado. Durante los días siguientes seguimos el plan con precisión. Mi hija respondió a algunos mensajes, siempre mostrando duda, nunca firmeza. Él comenzó a sentirse seguro otra vez. Lo sabíamos porque bajó el tono. Prometía cambiar. Juraba que todo era un malentendido. Hablaba de amor, de perdón, de familia. Mientras tanto, yo trabajaba en silencio con la abogada. Le entregué el pendrive con todas las grabaciones. Ella lo analizó con expertos. Descubrieron contratos falsificados, intentos de venta ilegales, transferencias bloqueadas, movimientos sospechosos en cuentas a nombre de terceros. La red era más profunda de lo que imaginamos. Ya no se trataba solo de él.
Aparecieron nombres de intermediarios, prestanombres, hasta un asesor financiero turbio. Con esto, dijo la abogada, no solo lo denunciamos por violencia, sino por fraude agravado. Puede perderlo todo. Yo asentí sin titubeos. Que pierda lo que intentó robarnos. Cada avance legal era un paso más hacia su caída, pero también aumentaba el peligro. Lo sabíamos. Una noche, mi hija recibió un mensaje distinto. Si no vuelves pronto, las consecuencias no te gustarán. Cuando lo leí, supe que el juego estaba llegando a su límite. Él estaba desesperado. Tenemos que cerrar esto ya, le dije a la abogada, antes de que cruce otro límite. Ella asintió. Mañana solicitamos la detención preventiva por riesgo para la víctima. Pero necesitamos que él se incrimine una vez más. Algo claro, una amenaza directa, un intento de encuentro, cualquier cosa. Miré a mi hija. ¿Puedes pedirle que se vean? Le pregunté con suavidad. Ella dudó, pero asintió lentamente. En un lugar público, dijo, donde haya gente. Y donde haya cámaras, agregué. Concertaron un encuentro para la tarde siguiente en una cafetería del centro. Un lugar visible, con cámaras en cada esquina. Policía de civil estaría cerca. Yo esperaría en un automóvil estacionado a media cuadra. Mi hija iría sola, con un micrófono oculto proporcionado por las autoridades. Esa mañana la vi vestirse con manos temblorosas. Cada botón que cerraba era un acto de valentía. No importa lo que diga, le susurré. Tú mantén la calma. Déjalo hablar. Que se delate solo. Cuando la vi salir, sentí que el corazón se me quedaba detenido en el pecho. Desde el automóvil observé la entrada del café sin pestañear. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Finalmente lo vi llegar. Caminaba seguro, con el gesto de quien cree que todavía tiene poder. Entró al local. Mi hija ya estaba sentada. No podía escuchar lo que decían, pero sí podía ver sus gestos. Él primero suplicó. Luego se inclinó hacia ella con intensidad. Después su rostro se endureció. Vi cómo golpeaba la mesa con la mano. La gente alrededor empezó a mirar. Entonces ocurrió lo que necesitábamos. Él se levantó de golpe, demasiado alterado. Si no vuelves hoy conmigo, alcancé a leer en sus labios, te vas a arrepentir. Mi hija se puso de pie. Dio un paso atrás. Él intentó sujetarla del brazo. En ese segundo, 2 agentes de civil intervinieron. Lo redujeron con rapidez. Él gritó, forcejeó, insultó. Yo salí del automóvil sin pensar. Lo vi esposado frente a la cafetería, rodeado de miradas curiosas. Cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Ya no había escape. Ya no había mentira que lo salvara. Esto no se va a quedar así, me gritó con los ojos inyectados de odio. Lo miré con una serenidad nueva. Para ti ya se quedó así. Se lo llevaron. Mi hija salió después con las piernas temblando. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza. Los 2 cuerpos temblaban, pero no de miedo, sino de una mezcla de alivio y descarga contenida por años. Terminó, mamá, susurró. Creo que ahora sí terminó. Yo sabía que aún faltaba lo más duro, los juzgados, las audiencias, las sentencias, pero también sabía que el monstruo había sido desenmascarado en público. Y eso, para alguien como él, era el principio del fin. Esa noche, mientras mi hija dormía en relativa paz por primera vez en años, yo me senté junto a la ventana y miré el cielo oscuro. Pensé en todo lo recorrido desde aquel día en que entré a casa y la encontré llorando sin voz. Pensé en la madre que fui, en la mujer que debí volver a ser para salvarla, y comprendí que el plan estaba funcionando, pero aún quedaba el enfrentamiento final. Creí que lo peor había pasado cuando vi a mi yerno esposado frente a la cafetería. Me equivoqué. Aquel arresto no fue el final, fue el detonante. La rabia en sus ojos no era de derrota, sino de promesa. Una promesa oscura que yo sentí clavarse en mi espalda como una advertencia anticipada. Esa misma noche recibimos la noticia. Había quedado en libertad provisional mientras se preparaban los cargos formales. Violencia, amenazas, fraude, pero libre, demasiado libre. Mi hija se quebró al escucharlo. Va a venir por nosotras, dijo con pánico. No lo detendrá nadie. Yo también lo sabía. Él era un hombre acorralado. Y los hombres así no huyen, atacan. La abogada fue clara.
No puede acercarse legalmente, dijo, pero eso no significa que vaya a obedecer. Esa noche nos trasladaron nuevamente. Otro refugio, otra dirección secreta, otras paredes desconocidas. El miedo ya no era un visitante ocasional. Se había instalado como un huésped permanente en mi pecho. Las horas pasaban lentas. Mi hija dormía apenas por ratos. Yo me quedaba sentada junto a la ventana, observando la calle vacía, convencida de que en cualquier sombra podría esconderse él. A la madrugada recibí un mensaje en mi teléfono personal. Un número desconocido. Creíste que habías ganado. Te equivocas. Mis manos se helaron. Minutos después llegó otro. Dile a mi esposa que esto aún no terminó. Sentí como el pulso se me disparaba. Ya no se escondía. Ahora nos estaba cazando. Llamé de inmediato a la policía. Les leí los mensajes. Prometieron aumentar la vigilancia. Pero la intuición de madre me gritaba que algo grande estaba por suceder. A la mañana siguiente, la abogada llegó con expresión grave. Tenemos información preocupante, dijo. Su yerno logró contactar a uno de los intermediarios del fraude. Está moviendo dinero rápido. Eso significa una sola cosa. Está preparando una huida, o algo mucho peor. No tuve que preguntar qué era lo peor. Esa tarde, mientras mi hija se duchaba, escuché un leve ruido metálico en la puerta principal del refugio. Un roce casi imperceptible. Tomé el teléfono. Antes de marcar, la cerradura giró. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. ¡Hija!, grité con todas mis fuerzas. Mi hija salió corriendo del baño envuelta en una toalla, con los ojos desorbitados. Y entonces lo vi. Mi yerno estaba parado en el umbral, delgado, pálido, los ojos hundidos por noches sin dormir. En su mano llevaba un objeto oscuro que no pude identificar enseguida. Solo entendí que no había venido a hablar. ¿Creyeron que no las encontraría?, dijo con una voz baja, rota por el odio. Yo siempre encuentro lo que es mío. Mi hija se paralizó. No soy tuya, susurró. Él rió. Todo esto es tu culpa, me dijo mirándome con desprecio. Tú lo arruinaste todo. Yo me coloqué delante de mi hija. Si quieres hacer daño, tendrás que pasar por mí. Y avanzó. Vi entonces el brillo del metal. Un cuchillo. El mundo se volvió un zumbido ensordecedor. Él dio un paso más. Yo sentí que el cuerpo se me partía por dentro, pero no me moví, no por valentía, por instinto. En ese instante, la puerta trasera del refugio fue derribada de golpe. ¡Policía!, gritó una voz. Todo ocurrió en segundos. Mi yerno giró, sorprendido. Intentó correr. Tropezó con una silla. 2 agentes se lanzaron sobre él. El cuchillo cayó al suelo con un ruido seco. Él forcejeaba como un animal herido, gritando, escupiendo insultos, tratando de soltarse. Yo me derrumbé de rodillas. Se acabó, le gritó uno de los policías mientras lo esposaban. Esta vez se acabó de verdad. Mi hija cayó junto a mí, temblando sin control. Nos abrazamos con desesperación, llorando como nunca antes. Se lo llevaron a rastras. Sus gritos se perdieron por el pasillo. Su violencia, por fin, había quedado al descubierto por completo. Pero la pesadilla aún no había terminado. Horas después, en la comisaría, nos informaron que al momento de su detención llevaba consigo documentos falsos, dinero en efectivo y un pasaporte con identidad adulterada. Planeaba huir esa misma noche y antes de irse, venir por nosotras. La abogada llegó poco después con el rostro tenso. Esto cambia todo, dijo. Ahora ya no se trata solo de violencia doméstica o fraude. Se suman cargos por intento de homicidio y fuga planificada. Cuando escuché la palabra homicidio, sentí que un vacío inmenso me tragaba por dentro. Comprendí con brutal claridad lo cerca que habíamos estado de no volver a ver la luz del día. Esa madrugada no volvimos al refugio. Nos trasladaron a una casa custodiada. Personal policial en la puerta. Vigilancia permanente. Mi hija se sentó a mi lado en la cama. «Mamá», dijo en un susurro, «hoy me habría matado». Yo no contesté. La abracé con todas mis fuerzas, porque en el fondo ambas sabíamos que eso era verdad. Al amanecer, la abogada volvió a llamar. «Mañana será la audiencia preliminar», dijo. «Él no saldrá otra vez». Colgué con el corazón todavía desbocado. Me asomé a la ventana. El sol nacía lento, como cada día,
pero nada era igual. Mi hija se acercó a mí. «Tengo miedo», confesó. «¿Yo también?», respondí. Pero ahora el miedo cambió de bando. Esa noche casi no dormimos. Afuera, las luces de los patrulleros iluminaban intermitentemente las paredes. Cada destello azul era un recordatorio de que seguíamos vivas. Pensé en todas las veces que mi hija cayó, en todas las veces que yo no vi, en cada golpe que no pude detener. La culpa quiso volver a instalarse en mí, pero la empujé lejos. Ahora no era tiempo de culpas, era tiempo de llegado al final. Porque el monstruo ya estaba atrapado, y aún faltaba verlo caer. El día de la audiencia amaneció gris, como si el cielo también cargara el peso de todo lo que estaba por resolverse. Mi hija apenas había dormido. Yo tampoco. Nos vestimos en silencio, sin mirarnos demasiado, como si temiésemos ver reflejado en los ojos de la otra todo lo que habíamos sufrido. Cuando el patrullero nos llevó al juzgado, mis manos temblaban, pero mi espalda estaba recta. Ya no podía permitirme doblarme. El edificio era frío, de paredes altas, con pasillos que olían a papeles viejos y a decisiones que cambian destinos. La abogada caminaba delante de nosotras con pasos firmes. Había en su rostro una seriedad que anunciaba que aquello no sería un simple trámite. Era el final de una guerra. Cuando entramos a la sala, lo vi. Mi yerno estaba sentado junto a su defensor. Llevaba el traje que usaba en ocasiones importantes, pero ahora le colgaba del cuerpo como una burla. Sus manos estaban esposadas, aunque intentaban ocultarlo bajo la mesa. Al verme, levantó el rostro con una sonrisa torcida. Una sonrisa que ya no intimidaba, solo revelaba su derrota. Mi hija se aferró a mi brazo. Sentí como su cuerpo se tensaba. «Mira al frente», le murmuré. «Él ya no tiene poder sobre ti». El juez entró. La audiencia comenzó. Uno a uno, los cargos fueron leídos en voz alta. Violencia reiterada, amenazas, fraude agravado, falsificación de documentos, tentativa de fuga, y finalmente aquellas palabras que me helaron la sangre: intento de homicidio. Todo estaba allí. Todo lo que durante años había sido escondido en la oscuridad ahora existía bajo la luz brutal de la verdad. Las pruebas fueron presentadas. Las grabaciones de las cámaras llenaron la sala con imágenes imposibles de negar. El sonido de los empujones, de los gritos ahogados, de los golpes secos, resonó como un látigo invisible sobre todos los presentes. Mi hija bajó la cabeza. Yo la abracé. Luego le tocó hablar a ella. Se levantó con las piernas temblorosas. Caminó hasta el estrado como quien camina sobre fuego. Su voz al principio fue apenas un susurro, pero fue creciendo palabra a palabra, como si cada verdad liberada la hiciera más fuerte. Contó cómo la fue aislando, cómo la hizo dudar de sí misma, cómo la golpeó, cómo la obligó a firmar papeles, cómo la encerró, cómo la amenazó usando mi vida como arma. Cuando terminó, en la sala reinaba un silencio sepulcral. La abogada cerró con una frase que aún resuena en mi memoria. Este hombre no solo negó la libertad de una mujer, negó la humanidad. El juez se retiró a deliberar. Los minutos se hicieron eternos. Mi corazón latía como un tambor en el pecho. Mi hija tenía los ojos cerrados, murmurando una oración que apenas podía oír. Yo observaba a mi yerno. Ya no sonreía. Ahora su rostro estaba pálido. Sabía que estaba perdido. Cuando el juez regresó, todo ocurrió rápido. La condena fue clara, firme, inapelable en lo esencial: prisión efectiva. Cuando escuché los años de cárcel, no sentí alegría. Sentí algo distinto, una especie de alivio pesado, solemne, como si por fin pudiera soltar un nudo que llevaba apretado durante años sin darme cuenta. Mi hija rompió en llanto. Yo también. Mi yerno gritó, insultó, golpeó la mesa con las esposas. Lo sacaron de la sala a la fuerza. Sus gritos se apagaron detrás de una puerta que, por primera vez, no podría cruzar para hacernos daño. Cuando todo terminó, mi hija y yo nos quedamos sentadas, temblando. La abogada se acercó y apoyó una mano en nuestros hombros. «Se hizo justicia», dijo con suavidad. Salimos del juzgado bajo una llovizna leve. El aire frío nos golpeó el rostro como una purificación silenciosa. Mi hija respiró hondo, como si probara por primera vez el aire de otra vida. «Mamá», terminó, susurró. «Sí», respondí. «Ahora sí terminó».
Los días siguientes fueron de recuperación lenta, pesadillas que regresaban, silencios largos, sobresaltos nocturnos, pero algo era diferente. Ya no vivíamos con miedo a que él cruzara la puerta. Ya no dormíamos con el corazón en vilo. El peligro había sido arrancado de raíz. Un mes después regresamos a casa. Mi hija caminó por las habitaciones como si pisara un territorio nuevo. Cada rincón le recordaba algo, pero esta vez el recuerdo ya no la paralizaba. Yo abrí las ventanas. Dejé que entrara la luz, que se llevara el olor del encierro. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, si tú no hubieras llegado ese día, yo estaría muerta por dentro. O peor». Le tomé la mano. «Nunca iba a dejarte sola». «Me salvaste la vida», dijo. Negué con la cabeza. «Te salvaste tú cuando decidiste hablar». Con el tiempo, mi hija volvió a reír. Poco a poco, con timidez al principio, con más luz cada día. Volvió a caminar por la calle sola, volvió a hacer planes, volvió a sentirse persona. Yo, en cambio, aprendí algo que me cambió para siempre. Una madre nunca deja de ser madre, pero también es mujer. Y ninguna mujer debe permitir que destruyan a quien ama por miedo, por comodidad o por silencio. Mi venganza no fue la cárcel. Mi venganza fue ver a mi hija libre, de pie, viva, sin temblar al escuchar pasos detrás de la puerta. A los 63 años, creí que ya lo había visto todo. Creí que mis batallas habían terminado, pero la vida me mostró que aún me quedaba una lucha, la más importante de todas: defender a mi hija, defender la verdad, defender la dignidad. Y lo hice. No con violencia, no con gritos, sino con pruebas, con paciencia, con amor. Porque a veces la justicia tarda, pero cuando llega, lo arrasa todo. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana de la cocina con una luz tibia que antes no existía para nosotras. No porque el sol no brillara, sino porque durante mucho tiempo vivíamos en sombra, incluso de día. Mi hija está en el jardín, regando las plantas que ella misma volvió a sembrar después de todo lo ocurrido. Las veo florecer y pienso que, de alguna manera, ella también volvió a florecer. No ha sido fácil. La libertad no llega sin cicatrices. Hay noches en las que despierta sobresaltada y tarda unos minutos en recordar que la puerta ya no se abre de golpe, que nadie la espera detrás con gritos ni amenazas. Entonces la abrazo, como cuando era niña, como cuando pensaba que yo podía protegerla de todo. Ahora entiendo que no pude protegerla de todo, pero sí pude acompañarla cuando más lo necesitó. A veces me pregunto en qué momento una historia de amor se convierte en una jaula. ¿En qué punto el miedo sustituye a los sueños? Y comprendo que el abuso no siempre entra rompiendo puertas. Muchas veces entra despacio, con promesas, con sonrisas, con palabras bonitas. Por eso quiero que esta historia no sea solo nuestra. Quiero que sea una advertencia, un espejo, una voz que diga lo que tantas mujeres aún no se atreven a decir. Mi hija volvió a trabajar. Volvió a elegir su ropa, sus horarios, sus silencios y sus risas. Volvió a mirarse al espejo sin culpa. Yo la observo desde la distancia, con el corazón todavía tembloroso, pero agradecido, porque la vi caer, y también la vi levantarse. Y yo aprendí que ser madre no es solo dar la vida, también es defenderla con uñas, con alma, con verdad. Aprendí que nunca es tarde para decir basta, que el miedo se rompe cuando se nombra, y que el silencio solo protege a los culpables. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecértelo de corazón. Esta historia fue contada para que nadie más tenga que vivirla en soledad. Ahora quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a que más personas escuchen estas historias que nacen del dolor, pero terminan en dignidad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué emoción te provocó este final? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por no mirar hacia otro lado. Nuestra historia termina aquí,